Gracias por, por conectarse y por participar de este webinar. Esto es un ciclo de webinars que organizamos desde la Comisión de Docencia de la Sociedad Argentina de Genética. La idea es difundir diferentes temas de interés relacionados con la genética. Y bueno, en principio les agradecemos a todos los disertantes que se ofrecieron a participar gratuitamente. En este caso tenemos a la doctora Ana Carranza. Ella es médica veterinaria y doctora en ciencias veterinarias. Trabaja en el IGVET, que es el Instituto de Genética Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET. Se dedica particularmente al área de biotecnología de la reproducción y su experticia está relacionada con investigaciones en las áreas de nutrición y de toxicología, con modelos in vitro, con bovinos, con ovocitos, embriones, etcétera, de bovinos. Así que bueno, como a modo de presentación, los dejo con Ana y su webinar. Después al final, los que tengan dudas vayan anotándose y hacemos una ronda de preguntas. Chan. Hola, ¿qué tal? Va a contestar. Bueno, hola, ¿qué tal? Ana. ¿Cómo les va? Bueno, hago mi presentación, ya comparto. Espero que ahí se esté viendo. Ahí se ve, ¿no? Sí, se ve perfecto. Sí, ahí se ve. Bárbaro, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Ani, por la invitación primero a participar y a poder difundir lo que nosotros estamos haciendo. Este es un proyecto que estamos llevando a cabo, ¿no? Como bien dijo Analía, en el Laboratorio de Biotecnologías Reproductivas del IGVET, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata. Es un proyecto que está siendo financiado por un PICT Startup y bueno, es algo en lo que venimos trabajando en el último tiempo y venimos a compartirlo. El proyecto es validación de métodos alternativos al uso de animales para la evaluación de alteraciones reproductivas inducidas por productos químicos en Argentina. Para poder ponernos un poco en tema, ya en 1959 se publica el libro The Principles of Human Experimental Technique de Russell and Birch. Acá se empieza a desarrollar los conceptos del trato inhumano hacia los animales. Se propone entonces un modo de disminuir el maltrato animal para tratar de evitarlo, y una de las formas es que ellos encuentran es la aplicación de las 3 R's. ¿Cuál es la aplicación de las 3 R's? Es reemplazo, reducción y refinamiento. Como la palabra lo indica, reemplazo es tratar de reemplazar los animales por otro modelo, que puede llegar a ser la producción in vitro de células o de embriones, puede ser también una inteligencia artificial, cualquier forma que pueda reemplazar estos animales. Si los animales no pueden llegar a ser reemplazados, bueno, tratar de disminuirlos al mínimo que sea necesario. Eso es reducción. Entonces, ya sea por utilizar primero un modelo in vitro y después utilizar los animales, o hacer un buen análisis estadístico con buen poder, bueno, todas esas cosas van a producir o van a favorecer a la reducción del número de animales. Y finalmente, el refinamiento, que es, bueno, no podemos sacar los animales del experimento, bueno, tratar de que esos animales lo pasen lo mejor posible. ¿Y cómo es esto? Bueno, ya sea refinando nuestras técnicas de experimentación. ¿Cómo es? Aplicando anestesia, aplicando analgesia, aplicando enriquecimiento ambiental en el lugar donde se encuentren esos animales para que el tiempo que estén en ese procedimiento sea el mejor posible.
Entonces, siguiendo con estas directrices, ya en 1986, ya van a ser casi 40 años, el Parlamento de la Comunidad Económica Europea aprobó la Directiva 86-609 para la protección de animales de experimentación y otros fines científicos. En esta directiva se menciona que si existe otro método científicamente satisfactorio que permita obtener los mismos resultados, estos no pueden llevarse, se tienen que llevar a cabo en estos métodos alternativos y no utilizar los animales. Ya en el 1991 se estableció en Europa entonces el primer centro de validación de métodos alternativos, porque es perfecto. Si hay otro método que pueda reemplazar esos animales, se va a utilizar ese otro método. Bueno, entonces hay que empezar a validar esos métodos que no sabían si producían los mismos resultados que usarlos en animales. Entonces aparece este primer centro de validación. Y 2 años más tarde surge la primera directiva con el objetivo de prohibir ya el uso de animales en ensayos de seguridad de productos cosméticos. Finalmente, la implementación completa de esto llegó en el año 2013 con la prohibición de testeos en animales de ingredientes y productos terminados tanto dentro como fuera de la Unión Europea para la utilización de cosméticos. Entonces, todos los cosméticos que se vendan y o produzcan en la Unión Europea tienen que ser libres de testeos en animales. Siguiendo con Europa, vienen después el resto de los países en donde se empiezan a conformar distintos comités de coordinación de interagencias para la validación de métodos alternativos en Estados Unidos. Aparece la Sociedad Japonesa para las Alternativas a la Experimentación Animal, el Centro para la Validación de Métodos Alternativos en Canadá y en Corea. Y actualmente existe una amplia lista de pruebas alternativas para el uso de animales validadas para evaluar la seguridad de productos químicos y entre ellos podemos incluir entonces los cosméticos. Bueno, ¿qué pasa en Latinoamérica? Porque acá estuvimos mencionando siempre Estados Unidos, Canadá, Corea, Europa. Bueno, ¿qué pasa en Latinoamérica? La vanguardia en Latinoamérica la tiene Brasil. Ya desde el 2008, Brasil presentó y aprobó una ley donde regula el procedimiento para el uso de los animales en experimentación y con fines didácticos. Además, tomó la decisión política de invertir fondos para acelerar la incorporación de métodos alternativos ya validados y así evitar la pérdida del mercado europeo. Además de Brasil está México, Colombia, Uruguay y Chile, que ya prohíben el uso de los animales para la evaluación de cosméticos y a su vez tienen leyes que regulan la experimentación animal. Bien, y entonces, ¿qué pasa en Argentina? ¿En dónde estamos parados? Bueno, estamos un poquitito más atrás. En Argentina, en el 2021 se presentaron 2 proyectos de ley, uno en la Cámara de Diputados, que se llamó Promoción de la Producción de Cosméticos Libres de Experimentación con Animales, y otra en la Cámara de Senadores, que fue un proyecto que prohíbe el uso de animales para el desarrollo, experimentación y pruebas de nuevos componentes de cosméticos y artículos de tocador y perfumería. Ambas leyes quedaron en la nada. A su vez, tampoco hay una ley que regule la experimentación animal. La última ley que tenemos es la famosa Ley Sarmiento, que no sé si estén familiarizados con ella, pero que es muy vaga, muy amplia y es del maltrato animal. Y que incluye en una partecita la parte de experimentación, pero no hay una ley que regule la experimentación con animales per se. Y antes de seguir hablando de, bueno, qué métodos alternativos, qué no métodos alternativos, qué son qué métodos están validados, qué no, bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la OSD.
La OECD es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Entre tantas cosas que tiene una lista de pruebas para evaluar la seguridad de productos químicos. Y en esta lista hay pruebas alternativas al uso de animales validadas para evaluar la seguridad de productos químicos. Entonces, la OECD presenta una lista donde dice, bueno, por ejemplo, ensayos para corrosión ocular. Bueno, los ensayos de la corrosión ocular, o sea, ensayos que van a corroborar y van a probar corrosión ocular son todos estos. Y todos estos pueden ser con animales o sin animales. Después está en cada país qué método utiliza para probarlos. Por ejemplo, si uno quiere vender a la Unión Europea o la gente de la Unión Europea va a elegir los métodos alternativos. Ahora, sí, como en nuestro país no está regulado, por ahí se pueden utilizar un método que utilizan animales y que no hay ningún problema porque puede llegar a ser, no sé, o más fácil de conseguir o menos costoso o lo que sea. Bien, entonces, ¿cómo es la situación en Argentina cuando nosotros queremos habilitar un producto? Existen dos entidades, pues tenemos por un lado SENASA y por otro lado tenemos el ADMAT. Vamos a empezar a hablar un poquito primero de SENASA, que SENASA para el registro de productos fitosanitarios y veterinarios está regulado por SENASA y se basa en las guías de la OECD. Para poder registrar los productos de fitosanitarios o de uso veterinario requieren de los siguientes ensayos, ya sea irritación y corrosión dérmica y ocular, sensibilización dérmica, toxicidad inhalatoria oral y dérmica. Después tenemos el ADMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que para el ADMAT, para poder registrar los productos, requiere de distintos ensayos según el producto que sea. Por ejemplo, si son productos cosméticos, va a requerir, según las normativas, o se va a regir por las normativas del Mercosur, y hay de 2 grados. De grado 1, que es que no requieren una evaluación inicial, o de grado 2, que van a requerir los ensayos de irritación dérmica y ocular, sensibilidad dérmica, fotosensibilidad y ensayos clínicos. Después tenemos productos de uso domiciliario, en donde también se van a dividir en 2 partes, los de riesgo 1 que no requieren evaluación y los de riesgo 2 que van a requerir las evaluaciones de toxicidad oral, dérmica inhalatoria, irritación dérmica y ocular y sensibilización dérmica. Además, por otro lado, están los dispositivos médicos, que también los va a evaluar a través de las guías del Mercosur y las guías ISO. Y van a pedir ensayos de biocompatibilidad, de citotoxicidad, de toxicidad sistémica, de irritación, sensibilización, hemólisis, pirogenicidad, genotoxicidad y citotoxicidad reproductiva. Y finalmente los productos farmacéuticos, que para habilitar estos productos tienen como muchos más requisitos y va a depender que puede requerir toxicidad aguda sistémica, crónica, irritación y corrosión ocular, dérmica, sensibilización, absorción dérmica, neurotoxicidad, teratotoxicidad, toxicidad reproductiva, genotoxicidad, carcinogénesis y fototoxicidad. Como que piden un montón de cosas. Y después cada laboratorio elige a través de estas normativas con qué método va a evaluar cada uno su producto para evaluar si tiene cada una de estas toxicidades. Entonces, en definitiva, la industria que venda o que produzca productos fitosanitarios, farmacéuticas, empresas de fertilización asistidas, industrias cosméticas, industrias de domisanitarios, van a requerir el uso de distintos test para evaluar toxicidad para poder comercializar sus productos. Y si bien en nuestro país todavía no existe una legislación aceptada en cuanto a la evaluación de la toxicidad de los componentes o productos que se comercialicen con métodos alternativos, el SENASA muestra que
ya hay o ha expresado cambios en la forma de evaluación de los productos, comenzando con prácticas de bienestar animal y con miras de implementar ensayos alternativos. Lo mismo ocurre con las empresas de productos farmacéuticos y sanitarios que han demostrado interés en la temática y han presentado la disposición de colaborar en estudios de validación de los productos. En Argentina ya existen un laboratorio de métodos alternativos al uso de animales que depende de CONICET. Este fue el primero en ofrecer este tipo de servicios de métodos alternativos ya desde el año 2016 y está en constante crecimiento. Actualmente ofrece ensayos de toxicidad ocular, evaluación de toxicidad aguda, evaluación de irritación y corrosión ocular, evaluación de irritación y sensibilidad dérmica, de biocompatibilidad con dispositivos médicos. A su vez, ofrecen la evaluación de productos cosméticos, de aseo personal, de higiene domiciliaria, de fitosanitarios, de productos médicos y de medicamentos. Igualmente, sigue incorporando nuevos métodos y test en su laboratorio que viene en mucho crecimiento. Como pueden observar del laboratorio del servicio anterior, no ofrecen el servicio de toxicología reproductiva. Y esto es porque, bueno, por un lado no está regulado y no está... No es obligatorio como vimos anteriormente, no es obligatorio para la habilitación de productos. Sin embargo, brinda un valor agregado al producto que se está vendiendo, sobre todo los cosméticos que son utilizados por mujeres. Entonces, igualmente, aunque no se necesite para la habilitación de productos y como brinda un valor agregado, hay distintas empresas como la empresa de Internegocios, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y la Cámara de Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos, que al momento de mencionarles o comentarles nuestra idea, nuestro proyecto de validación de todos estos métodos que ya se realizan en otra parte del mundo, pero hacerlos acá en Argentina, mostraron su interés y presentaron una carta de interés en este proyecto. Bueno, entonces vamos directamente a lo que nos compete, es decir, bueno, ¿de qué se trata este proyecto? Bien, el objetivo general de este proyecto es la validación de métodos alternativos al uso de animales para la detección de alteraciones en la fertilidad en nuestro laboratorio, para luego ser ofrecidos a todas las instituciones y empresas del ámbito público o privado para la evaluación del riesgo de la fertilidad de sus productos. Como objetivos específicos son 3. El primer objetivo específico es validar estos métodos que ya existen a nivel mundial en nuestro laboratorio. Hay 4 ensayos que se pueden realizar. El primero es sobre la maduración in vitro de ovocitos bovinos como predictor de competencia ovocitaria ante la exposición de un xenobiótico durante la maduración. Después hay ensayos en los espermatozoides bovinos como predictores de la competencia espermática ante la exposición de la gameta ante un xenobiótico. Después ensayos en la fertilización in vitro como modelo predictor de alteraciones en la fertilización de gametas expuestas a un xenobiótico. Y después tenemos el ensayo de cultivo de embriones in vitro como predictor de alteraciones en el desarrollo embrionario temprano ante la exposición del cultivo in vitro a un xenobiótico. Ese es nuestro objetivo 1. Entonces, bueno, todos estos ensayos, validarlos para que sea nuestra batería de ensayos para el momento de evaluar un producto. Una vez que estos ensayos han sido validados, bueno, evaluar o han sido probados en nuestro laboratorio, evaluar cada ensayo comparativamente con estudios tanto in vitro como in vivo de referencia, de manera de poder identificar la toxicidad del compuesto molde en los diferentes métodos.
Y el tercero es determinar la validación intralaboratorio, o sea, que no solamente sea un solo investigador el que logre ese resultado, sino que todos los técnicos, investigadores, todas las personas que trabajan en el laboratorio consiguen y lleguen a los mismos resultados. Bien, y el modelo que nosotros elegimos es el bovino. ¿Por qué el bovino? ¿Por qué no directamente con personas y utilizar ovocitos y espermatozoides de personas y embriones de personas? Bueno, el modelo bovino tiene gran similitud con el humano, siendo válido como modelo de estudio. Los bovinos y los humanos son notablemente similares con respecto a la dinámica folicular, al control endocrino, requisitos metabólicos, interacciones con el medio de cultivo y la duración del desarrollo previo a la implantación. Además, esta biotecnología ya está desarrollada con resultados repetibles porque se utiliza en rutina en la producción. A su vez, el uso de bovinos contribuye significativamente al principio de las 3R, ya que no se utilizan animales de experimentación para la implementación de las pruebas, sino que los tejidos ya vienen de desechos de los animales que entran en la cadena alimentaria de frigoríficos. Entonces, si bien no es un reemplazo total, es un reemplazo parcial, son animales que ya están destinados al consumo humano y nosotros utilizamos los desechos para poder obtener las gametas. Bien, empecemos entonces con el objetivo 1, la validación en nuestro laboratorio. La validación en nuestro laboratorio, como habíamos dicho antes, tenemos la maduración in vitro. Esta fue ya incorporada por el ECVAM, ¿de acuerdo? Recuerdan el Centro de Validación Europeo, como alternativa al OSD TG 414. El objetivo de este ensayo es identificar sustancias químicas que afectan la finalización del proceso de maduración del ovocito. La maduración del ovocito es un proceso de la gametogénesis que está altamente diferenciado y es molecularmente complejo. Es un proceso sumamente coordinado que consiste en la preparación del ovocito para ser fecundado. Como algunos sabrán, los ovocitos de mamíferos están arrestados en diplotene de la profase de la meiosis 1 y durante la ovulación se reanuda la meiosis y el ovocito maduro queda detenido en metafase de la meiosis 2, liberando el primer corpúsculo polar. Y así queda hasta la fecundación. La finalización de la meiosis hasta la metafase 2 se ha seleccionado como un criterio de valoración toxicológico en esta prueba. Bien. Después tenemos la prueba que se van a evaluar o qué es lo que se va a evaluar en los espermatozoides. Para evaluar qué sucede con los espermatozoides cuando son expuestos a un xenobiótico, se observa la capacitación espermática, que es un proceso que ocurre en el tracto reproductor femenino. Durante la capacitación, los espermatozoides sufren modificaciones en su membrana plasmática, y estas modificaciones ayudan a unirse al ovocito. Modificaciones en su membrana o en la estabilidad de la membrana plasmática pueden llegar a afectar la unión al ovocito y la penetración del ovocito posterior. Otra de las cosas que vamos a evaluar es la reacción acrosomal. Cuando los espermatozoides entran en contacto con la zona pelúcida del ovocito, se produce la reacción acrosómica. La reacción acrosómica es la liberación de enzimas que están contenidas en el acrosoma, que es una estructura que está en la cabeza del espermatozoide. Que estas enzimas ayudan a digerir la zona pelúcida del ovocito y permite que el espermatozoide ingrese al ovocito. Finalmente, otra de las cosas que vamos a evaluar es la calidad del ADN de ese espermatozoide, que es fundamental, porque el espermatozoide que tiene el material genético dañado puede fecundar. O sea que ese ovocito va a quedar completamente inutilizado, pero no va a llevar a cabo el desarrollo embrionario. No se va a poder llevar a cabo, queda completamente detenido.
Entonces, evaluamos la gameta femenina, evaluamos la gameta masculina y ahora vamos a evaluar qué pasa con la interacción entre las dos gametas. Entonces, la fertilización in vitro investiga el efecto de los productos químicos en la formación de los pronúcleos. Durante esta prueba, las gametas masculinas y femeninas están expuestas a los productos químicos y por lo tanto las funciones de ambas pueden verse afectadas. Y una vez que ya evaluamos femenino, masculino y la fecundación, vamos a ver qué pasa entonces con el desarrollo embrionario, con esos embriones. ¿Se lleva a cabo? O sea, se fecundó, perfecto. ¿Se desarrolla un embrión de ahí? ¿Se desarrolla un embrión viable? Bueno, esto se evalúa con el cultivo in vitro, que reproduce los efectos de un tóxico que un tóxico podría ocasionar en el embrión preimplantacional. Para poder hacer todo esto, todas estas evaluaciones, principalmente la de maduración, la de fertilización y la de cultivo, se utiliza la técnica que ya se utiliza comercialmente en producción animal, que es la técnica de producción in vitro de embriones. Esta técnica vamos a tener, por un lado, se encuentran los ovocitos, que estos ovocitos, como mencioné anteriormente, provienen de un frigorífico, son madurados en un medio de cultivo suplementado con hormona luteinizante, folículo estimulante y estradiol. Los ovocitos que son madurados son después trasladados a otro medio, que es un medio de fertal, que es el medio de producción in vitro, de fertilización in vitro, perdón. Y finalmente los presuntos cigotos se pasan a otro medio de cultivo, que es el medio de soft, y se mantienen allí por 7 días. La maduración y la fertilización se llevan a cabo en incubadoras a 39 grados centígrados con 5% de dióxido de carbono y el cultivo se realiza también en incubadoras a la misma temperatura, pero con una mezcla de gases diferentes, donde hay 5% de dióxido de carbono, 7% de oxígeno y 88% de nitrógeno. El método es el óptimo para un protocolo de prueba toxicológica mediante la eliminación del suero y el aceite mineral. Y esto es principalmente para eliminar cualquier efecto o interferencia que pueda ser presencia del suero o del aceite, en donde puede ser que haya productos que sean muy liposolubles, entonces esos componentes, si el medio de cultivo está cubierto con un aceite mineral, corremos riesgo de que gran parte del tóxico se vaya y se disemine en el aceite mineral. Y el suero bovino, el suero fetal bovino, también se lo sacó porque no están estandarizados y tampoco se conocen muy bien los componentes. Entonces, no sabemos si ese animal del cual se obtuvo el suero no fue expuesto previamente a algún xenobiótico. Entonces, para tratar de ser los más limpios posibles, eliminamos el suero y el aceite mineral de nuestro procedimiento. Y los espermatozoides, ¿dónde vamos a obtener esos espermatozoides? Serán obtenidos de semen congelados de toros de probada fertilidad que son donados por el Alta Ciale. Bien, entonces, ya tenemos los ovocitos que después van a ser fecundados. ¿Cómo vamos a realizar esos tratamientos? ¿En dónde vamos a poner en todas estas cosas que yo les he estado diciendo? ¿Dónde va cada uno de estos tratamientos? Bueno, de las concentraciones seleccionadas, que vamos a hablar en la próxima filmina, pero ahora de estas concentraciones del tóxico seleccionado, las concentraciones seleccionadas que ya han sido probadas previamente, se van a colocar durante 24 horas en las distintas etapas del proceso. Entonces se van a colocar 24 horas en la MIB, 24 horas en la FIB y 24 horas en el cultivo. En el caso de los espermatozoides, se van a evaluar a las 2 y a las 4 horas de exposición y en todos los ensayos se correrán en paralelo controles negativos, control de solvente y controles positivos. Los controles positivos serán específicos de cada ensayo y se van a realizar para verificar la eficacia de la técnica.
Y esta es la lista de los productos que vamos a evaluar. Entonces tenemos 14 productos que se van a testear. Estos productos no es novedoso que producen toxicidad reproductiva, son productos que ya han sido publicados previamente por el ECVAM. El ECVAM validó esta técnica con estos productos, entonces nosotros, bueno, queremos obtener los mismos resultados que obtuvo el ECVAM con estos productos, con estas concentraciones. Todas las pruebas utilizan la concentración letal 50, que se define como la concentración a la que hay una reducción del 50% de la cantidad de ovocitos que madurarían, o de la cantidad de ovocitos que van a ser fertilizados, o de la cantidad que se desarrollan normalmente, o de la cantidad de espermatozoides que llegan vivos. Se consideran como compuestos positivos cuando un valor del control letal 50 es inferior al 50 micromolar, que afectan el proceso de maduración, fertilización y desarrollo embrionario, y por el contrario, compuestos con un valor de CL50 superior a 50 micromolar que no afectan la PIP son calificados como negativos. Bien, entonces, en la maduración hablamos de que, en la maduración del in vitro hablamos que vamos a evaluar la maduración nuclear. Hablamos de que pasaba de la profase 1 a la metafase 2. Bueno, entonces nosotros tenemos el cultivo, le agregamos el xenobiótico por 24 horas y después evaluamos la maduración nuclear. Las flechas que están mencionando, que se observan, muestran cuando un ovocito logró llegar a la metafase 2, liberando el primer corpúsculo polar. En la figura que tienen ahí A, por ejemplo, ese ovocito sigue en la metafase 1, no liberó el primer corpúsculo polar. Eso, ovocito. Espermatozoide. Bueno, como les mencionaba antes, con el espermatozoide teníamos que evaluar la integridad de la membrana, que era súper importante. Bueno, esta técnica se va a realizar con la prueba de hinchazón hiposmótica HOST, que evalúa la integridad de la membrana. Otra de las cosas que les mencionaba, la reacción acrosomal, que es re importante porque son enzimas que ayudan a penetrar la zona pelúcida. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar la zona pelúcida? Lo vamos a hacer a través de Pisum sativum, que está conjugado con FITC, y es un procedimiento que evalúa el estado del acrosoma. Y después hablamos también de la integridad o del daño del ADN. ¿Cómo vamos a evaluar el ADN? Bueno, eso lo vamos a evaluar, la fragmentación del ADN la vamos a evaluar a través del ensayo de túnel. En las figuras que ven ahí abajo tenemos la figura C, que es un espermatozoide cuya membrana fue dañada y no tuvo una reacción hiposmótica. En el caso del D, la membrana era una membrana activa que tuvo reacción. Entonces, el D es un espermatozoide que estaba bien y el C es un espermatozoide que está dañado. En la figura E tenemos un espermatozoide cuyo acrosoma no reaccionó, y en el F tenemos un acrosoma que sí reaccionó, un acrosoma reaccionado, y en el G tenemos un espermatozoide con fragmentación en el ADN. Bien, ya vimos entonces. Femenino. Masculino, vamos a ver entonces qué evaluamos en la fertilidad. Pusimos los ovocitos madurados y los espermatozoides con 24 horas en el medio, y después de esto, ¿qué evaluamos? Evaluamos la formación de pronúcleos. Durante esta prueba, tanto el ovocito como los espermatozoides están expuestos a los productos, por lo tanto se va a ver la afección de ambos productos, o sea, de ambas gametas, y la formación del pronúcleo significa que el espermatozoide se pudo adherir a la membrana pelúcida, o la membrana, pudo traspasar la membrana pelúcida,
o la zona peluda pudo unirse, al ovocito pudo liberar su contenido genético y a su vez el ovocito también ya había madurado, había liberado su primer corpúsculo polar y acá libera el segundo corpúsculo polar, o sea, termina completamente su maduración. Y en la imagen podemos ver la formación de los dos pronúcleos, el femenino y el masculino, o sea que es un ovocito que fue fecundado correctamente. Bueno, y después tenemos, por último, el test de cultivo in vitro, que acá se va a evaluar la producción de embriones. Entonces, tenemos los ovocitos que maduraron, que fueron fertilizados o fecundados, y después pasan a el medio de soft, donde van a ser mantenidos por 7 días, o más en realidad, por 8 días los vamos a mantener. Entonces, ¿qué se hace? En ese primer día, una vez que ya se fecundaron, en ese primer día se los va a tratar 24 horas con el producto y después se va a evaluar la división de las células y la formación del embrión posterior. Entonces, en la primera imagen tenemos la primera división celular. Quiere decir que no solamente se formó el pronúcleo, sino que se unieron esos dos pronúcleos y ya se empezó a armar el propio genoma del embrión. Y no solamente eso, sino que se empezó a dividir. En la segunda imagen tenemos la proporción de mórulas, que va a ser otra de las cosas que vamos a evaluar. Morulitas del día 4. Después vamos a evaluar la proporción de blastocistos en el día 8, que es la siguiente imagen, cuántos de los ovocitos que fueron utilizados llegaron a embriones. Y finalmente se va a evaluar la eclosión. Una vez del día 8 en adelante se deja en los embriones para que eclosionen, es decir, que ya salgan de la membrana pelúcida y puedan implantarse. De hecho, se dice que la eclosión es un predictor de la implantación embrionaria. Bien, hasta acá es el objetivo 1. El objetivo 2 del proyecto es optimizar los resultados obtenidos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, leyendo mucho, básicamente, leyendo mucho y mucha estadística. Bien, para hacer la comparación de los datos obtenidos con la información disponible in vitro e in vivo, se realizará un análisis estadístico donde en primer lugar se procederá a la recopilación de los resultados de estudios realizados por otros autores, tanto in vivo como in vitro, de los compuestos que elegimos. Después se va a confeccionar un expediente toxicológico donde a través de la revisión bibliográfica y de las reglamentaciones vigentes se resumirá las concentraciones tóxicas para cada compuesto evaluado, así como indicaciones de la potencia de los efectos adversos sobre la fertilidad masculina, femenina y o desarrollo embrionario. Y este expediente será comparado con las concentraciones toxicológicas encontradas en nuestros ensayos. Entonces, finalmente, todas las concentraciones serán expresadas en la misma unidad para poder tener forma de comparación. Bien, y el objetivo 3 es la validación intralaboratorio y es tratar de ver que todos los compuestos testeados en el laboratorio entre 6 y 10 veces por diferentes operadores obtengamos todos el mismo resultado. Bueno, después de todo esto, ustedes se preguntarán, genial, chicas, ¿y por dónde van? No, yo sé que se lo estaban preguntando, yo sé que estaban en el fondo, nadie se perdió, todo el mundo me pudo seguir hasta acá, y todo el mundo dijo, ¿por dónde están estas chicas? Bueno, hemos avanzado bien, hemos evaluado 4 compuestos, evaluamos la cicloheximida, que se utiliza como fungicida, pesticida, antibiótico, como medicación en terapias de cáncer, regulación de crecimiento en plantas, inhibidor de síntesis de proteína. También se utiliza como repelente para roedores. Evaluamos el metilacetocetato, que se utiliza como solvente, saborizante sintético y en fabricaciones de perfumes y
tinturas, el busulfán, que es un quimioterápico, y el dietildeestilbestrol, que es una hormona sintética similar al estradiol. O sea, ya evaluamos estos 4 compuestos y los evaluamos en la maduración nuclear, o sea, que los evaluamos en la maduración in vitro de ovocitos, los evaluamos en espermatozoides, ya evaluamos la reacción acrosomal, la fragmentación del ADN, la integridad de la membrana, y los evaluamos también en la fecundación in vitro con la formación de pronúcleos. El próximo paso entonces será llevar a cabo el desarrollo embrionario con estas 4 componentes. Sin embargo, nuestro laboratorio ya viene trabajando con otros compuestos. Estos otros compuestos, como por ejemplo el fluosurón, que es un antiparasitario de uso bovino, y el amitraz, que es un insecticida acaricida usado en bovinos, caninos y en abejas. De estos compuestos en los que hemos estado trabajando, ya tenemos artículos publicados, y en estos artículos, por ejemplo en este, que es del 2021, evaluamos los efectos citotóxicos del amitraz en las células del cúmulus y en el impedimento de la maduración nuclear. Para evaluar el amitraz, ya utilizamos varias de las técnicas que les veníamos mencionando anteriormente, o sea que estas técnicas ya son utilizadas en nuestro laboratorio, lo que pasa es que no todavía de forma comercial. Pero volviendo al amitraz, tenemos entonces que lo evaluamos en el medio de maduración, lo agregamos amitraz por 24 horas y evaluamos la maduración nuclear del ovocito, y en las células del cúmulus, que son todas las células que rodean al ovocito, que lo protegen, se evaluó la viabilidad, la apoptosis de estas células, el daño en el ADN y el estrés oxidativo. Observamos que el amitraz produjo alteraciones en la maduración nuclear, alteraciones en la viabilidad y apoptosis en las células del cúmulus, pero que no produjo daños en el ADN ni estrés oxidativo. Como podemos ver en este cuadro, podemos ver que 25 microgramos mililitros de amitraz produjo un aumento de las vesículas germinales, y las vesículas germinales es previo todavía a que se produzca la metafase 1 y la metafase 2, y disminuyó los ovocitos que llegaron a la metafase 2. Y además, una concentración de 15 y de 25 microgramos mililitro aumentaron el número de ovocitos degenerados. Bien, entonces, recién evaluamos lo que había pasado con el amitraz en la gameta femenina y en la maduración, y entonces después dijimos, bueno, ¿qué pasa entonces con la gameta masculina y si la afección en esta gameta masculina afecta el desarrollo embrionario? Porque como les decía anteriormente, muchas veces los espermatozoides pueden estar dañados, pueden dañarse, sin embargo, fecundar lo mismo. Lo que pasa es que ese desarrollo embrionario o queda en la nada o produce embriones degenerados o no aptos para el desarrollo, de embriones que en definitiva van a terminar muriendo. Entonces, este es otro estudio en donde se evaluó el efecto del amitraz sobre la calidad del semen bovino y su efecto en el desarrollo embrionario. Y acá vimos que 25 microgramos mililitros de amitraz produjo un aumento de espermatozoides muertos, un aumento de espermatozoides con reacción acrosomal, un aumento en el daño en la integridad de la membrana y daño en el ADN. Sin embargo, estos espermatozoides pudieron unirse al ovocito y pudieron fecundarlo. Por otro lado, cuando se continuó con esa fecundación, hubo un retraso en la formación del pronúcleo,
y a su vez también un retraso en la división celular, llevando a muchos embriones a que se mueran degenerados, y si no, muchos embriones que quedaron más chiquitos que los embriones del grupo control. Acá vemos entonces que una concentración de 25 microgramos mililitro de amitraz redujo la viabilidad, redujo la cantidad de espermatozoides con una membrana normal, produjo un aumento de la reacción acrosomal y a su vez, algo que no mencionamos anteriormente, redujo también la actividad mitocondrial, que es importante porque en realidad las mitocondrias en el espermatozoide son las principales productoras de energía para que la cola del espermatozoide se mueva. De hecho, todo el cuello del espermatozoide son mitocondrias básicamente, pues se necesita muchísima energía para ese movimiento del espermatozoide, que a su vez, yo no lo mencioné, pero antes de la fecundación, en la capacitación hay una hiperactivación, que ese aumento de la cola aumente muchísimo más para poder penetrar las células del cúmulus y después la membrana pelúcida. O sea, como que el espermatozoide, desde que llega al ovocito, o sea, a las inmediaciones del ovocito, hasta que logre ingresar al ovocito, necesita de muchísimas herramientas. De entre ellas, las mitocondrias, la hiperactivación de la cola y el acrosoma. Bien, acá podemos observar cómo hubo una disminución de un pronúcleo 1, un aumento del pronúcleo 2, pero que después ya se queda como inactivo, como una división mucho más lenta. Bien, y acá podemos observar cómo produjo un retraso en la división celular. Podemos ver que tenían los embriones tratados con amitraz, con amitraz. Los embriones tratados con amitraz tenían mayor cantidad de embriones más chiquitos, con menos cantidad de células, y que los embriones control, que ya tenían más de 4 células, y a su vez, a medida que iban avanzando ya con blastocitos totales, con los tratados con amitraz llegaban a nada, a muy poquitos, eran casi la mitad de los que obteníamos de forma control. O sea que evidentemente el afectar la gameta masculina tiene consecuencias en la formación embrionaria, por más que ese espermatozoide pueda fecundar después. No pierda su capacidad fecundante. Bien, y finalmente el último estudio, que es uno que salió este año, que es nuestro último trabajo, y acá evaluamos el efecto del fluazurón sobre la maduración de los ovocitos y el posterior desarrollo embrionario. Entonces acá de vuelta estamos con el fluazurón, lo que hicimos con el amitraz con el ovocito, bueno, acá es el fluazurón con el ovocito. Y entonces evaluamos en la maduración in vitro. ¿Qué se hizo? Acá, bueno, se probaron concentraciones de 50, 75 y 100 microgramos mililitros de fluazurón, que fueron estudiadas en células CHO, en el ensayo Cometa. En las células CHO se observó que a medida que aumentaba la concentración de fluazurón, que en las células CHO, si ven el cuadradito de arriba a la derecha, esos son los resultados de las células CHO, se observó que a medida que aumentaba la concentración de fluazurón, hubo un aumento del daño en el ADN. Y después, esas mismas concentraciones se pusieron en el medio de maduración por 24 horas y se evaluó los ovocitos y las células del cúmulo de ese complejo ovocitos cúmulo, de esos COC. Y vimos, en las células del cúmulo se hizo el ensayo Cometa, que no sé si están familiarizados, porque yo empecé a hablar de ensayo Cometa como si todo el mundo supiera qué es, pero bueno, es un ensayo que evalúa el daño en el ADN, la fragmentación y cómo va corriendo a través del gel ese daño en el ADN. Y observamos que, a través de ese ensayo Cometa, observamos que a medida que aumentaban las concentraciones de fluazurón, hubo un aumento en el
un aumento en el daño en el ADN de las células del cúmulus. A su vez, también evaluamos la viabilidad con otra técnica y también se observó que a medida que aumentábamos las concentraciones de flosurón, disminuía la viabilidad y aumentaba la mortalidad de las células. Por otro lado, en el ovocito medimos de vuelta la maduración nuclear y observamos que a medida que aumentaban las concentraciones de flosurón, disminuíamos la proporción de ovocitos que lograban madurar y a su vez aumentaba la proporción de ovocitos degenerados. Y si esos ovocitos después se los fecundaba y se los dejaba llegar hasta blastocistos, muy pocos, casi ninguno, llegaba a blastocitos. La mayoría quedaban detenidos con poquitas células de división, en mórulas chiquititas. Bien, otra de las cosas muy interesantes a ver acá, bueno, acá les muestro de vuelta en esta tabla cómo disminuye la cantidad de ovocitos que maduran y aumenta la cantidad de ovocitos degenerados. Pero lo que más me gustó de esto es otro hallazgo que tuvimos evaluando la maduración nuclear. Acá podemos ver en la imagen de la izquierda, en la imagen A, el ovocito que liberó su primer corpúsculo polar, y después en la imagen de la izquierda tenemos el ovocito que liberó el primer corpúsculo polar, pero ese corpúsculo polar está como fragmentado, está separado, está dividido, o sea que evidentemente el flosurón produce algún tipo de daño que todavía no logramos saber muy bien, porque bueno, no hicimos las pruebas para ver, en eso estamos, para ver en qué parte actúa realmente de la división celular, pero ese ADN no queda bien, es un ADN que está fragmentado, es un ADN dañado y ese corpúsculo polar fragmentado a su vez ya es indicador, hay otros fármacos que producen el mismo daño y es un indicador de tóxico y es un indicador que ese ovocito no va a poder seguir adelante por más que haya madurado correctamente. Bien, entonces como para ya ir terminando y finalizando, podemos decir que este servicio que nosotros estamos hablando, que nosotros queremos implementar, es un servicio que ya está siendo ofrecido en otros laboratorios del mundo, en Italia particularmente. Hay uno que se llama Avantea, que ahí tienen la página, si quieren ingresar. Y Avantea ofrece, entre un montón de cosas que ofrecen, que es muy interesante, si después quieren ver, esta batería de ensayos que ellos ya las tienen validadas, bueno, obviamente las tienen validadas por el ECVAN, y que, bueno, brindan los servicios a la Unión Europea. Entonces, nuestra idea es poder ofrecer en algún momento este servicio desde nuestro laboratorio, desde CONICET. Entonces, poder hacer la validación de estas técnicas en nuestro laboratorio para que después cualquiera pueda venir y probar si su producto produce daño en las gametas, en la fecundación y en el embrión preimplantacional, utilizando el modelo bovino como método alternativo. Bien, y para terminar con todo esto, vamos a hablar entonces de las ideas finales, son las últimas 2 filminas y ya quedan liberados. Por un lado, queremos destacar, o quiero destacar, que son muy importantes los estudios en los métodos alternativos al uso de animales de laboratorio y la difusión de resultados por parte de la academia. Esto requiere de una presión ética y una presión social. Cada vez hay más conciencia del uso de los animales en la experimentación, que la experimentación es otro tema, pero bueno, para la evaluación de toxicología, evaluaciones de reacciones toxicológicas para cosméticos, por ejemplo, que no son esenciales para la vida, básicamente, o sí, pero bueno, será otra discusión. Bueno, que el uso de los animales para estas cosas están cada vez
más puestas bajo la lupa y observando, y está bárbaro que se plantee para qué son utilizados los animales y por qué se utilizan. Es necesario seguir estudiando test alternativos en un sistema, porque en reproducción principalmente, porque es súper complejo. Como se habrán dado cuenta, nosotros podemos evaluar o llegar hasta lo que es las gametas, femenina, masculina, la fecundación y la primera partecita del desarrollo embrionario. Pero todo lo que es placenta, desarrollo, teratogénesis todavía no están desarrollados y entonces, bueno, son áreas de vacancia abiertas para poder desarrollar nuevos métodos que al día de hoy para evaluar si un fármaco, un medicamento, un fitosanitario, lo que sea, tiene un efecto teratogénico, sí o sí se lo tienen que dar a ratonas preñadas para evaluar. Entonces, bueno, ver cómo se pueden modificar. Después, es necesario insistir en la evaluación del riesgo en la reproducción de productos que actualmente no se solicitan y que no nos damos cuenta, pero estamos expuestos constantemente a productos que después, por X motivos, dicen, producía cáncer de piel, producía, bueno, pero no se evalúan la parte reproductiva. Entonces, ya sean cremas, pinturas, cosas para limpiar, los limpiadores de horno, los limpiadores de vidrios, no sé, los fitosanitarios, por ahí uno los tiene como más presentes, decir, uy, esto, o sea, a ver, está matando un montón de gusanos, por ahí algo me produce a mí, pero bueno, tener en cuenta que se empiecen por lo menos a solicitar los estudios, por lo menos de aquellos que van a estar expuestos a mujeres embarazadas o con ganas de tener hijos. Y después, finalmente, es necesaria la aceptación del test alternativos por parte de las autoridades regulatorias. Desde la academia es importante interactuar con la industria, el gobierno y las autoridades regulatorias. Y en Argentina ya hay laboratorios que están trabajando y ofreciendo test alternativos en otros sistemas como test oculares y test dérmicos. Quedarnos con todas estas otras ideas que ya hay laboratorios de métodos alternativos que son válidos y que son solicitados por otras industrias. Bueno, entonces esta también podría llegar a ser un área de vacancia nuestra. Bueno, les quería agradecer a todos ustedes por llegar hasta acá, por escucharme y agradecer a mi grupo de trabajo porque, bueno, yo obviamente, como les digo, no trabajo sola y somos un equipo de trabajo que estamos todas a la par tratando de abrir un laboratorio nuevo, tratando de innovar y poder llevar adelante este proyecto. Así que con esto doy finalizada mi presentación. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Ahí veo que te están aplaudiendo todos. No, gracias. Súper Espero no haberlos aburrido, porque la verdad es que no soy buena hablando en monólogo. No, yo estuve a punto de pararte para ofrecerte que tomaras agua, porque por ahí tosías y la perdemos. La chica se me va a morir. Sí, nos quedamos sin disertante porque no para ni un segundo. No respira. Pero bueno, sobreviviste. Súper interesante lo que contás. Bueno, yo la verdad había escuchado una parte ya, pero me vuelve a resultar interesante y súper útil y súper innovador. Ojalá que fluyan estas ideas y que se puedan aplicar en breve en Argentina. Ojalá, porque la verdad es que cada vez que nosotros empezamos a hablar, decimos, pucha, esto es re lindo, es re interesante, mirá lo poco que se hace, mirá lo poco que se prueba. Si ustedes entran después a la página de Avantea y ven la cantidad de cosas que ofrecen y decís, bueno, hacia allá vamos. Hay de todo para hacer. Sí. Espérennos, claro, sí, tal cual. Veo, Julieta, que estás levantando la mano, ya arrancamos con la ronda de preguntas. Antes de eso, quería agradecer a la gente de la UNOVA que nos prestó el Meet, que es algo de lo que me olvidé al principio. Bueno, muchísimas gracias por prestar el sistema para que podamos hacer este webinario virtual.
Bueno, parece que hay preguntas. Vi que Julieta estaba levantando la mano. No, esta soy yo. Perdón, pero estoy haciendo lío. Julieta, si querés, poné tu audio y te escuchamos. Se arrepintió. Se arrepintió. A ver, en el chat que tenemos. Elizabeth dice, importante, muchas gracias, importante el informe sobre la mitraz que se sigue utilizando en dermatología y su efecto citotóxico. Anímense, chicos, aunque sea por el chat, si quieren preguntar. Sí, lo de la mitraz, la verdad, bueno, Ani, vos trabajás también con la mitraz. Nosotros lo empezamos a evaluar porque yo, como veterinaria, lo pensaba más que nada porque en veterinaria se da a los perros, o sea, a pacientes que no actúan con sarna demodéctica, ¿verdad? Entonces les hacen baños con amitraz. Y nada, o sea, bañar un perro con amitraz en el baño de tu casa. Claro, es como que vos decís, oh, por Dios, pará. Entiendo que tiene otros efectos también más tóxicos, pero bueno, decir, bueno, bajas dosis, sí, bueno, también está llegando este problema. Y ahí dice Elizabeth. Y además su efecto hepatotóxico para el paciente humano. Sí. Yo lo que te quería preguntar es que, por ahí a modo general, en realidad explicaste un montón de cosas, pero como el último pasito, una vez que ustedes tienen los test, digamos, que ya les salen, que se pueden repetir, ¿hay algún paso legal, por decirlo de alguna forma, para la validación o es publicar los resultados y ya lo pueden presentar como servicio? Lo que pasa es que como no hay ninguna regulación, ya se pueden presentar como servicio. Bueno, bien, buenísimo. Claro. No sé si está tan buenísimo que no haya ninguna regulación, pero está buenísimo que ya se puedan presentar. Claro, Las que no empresas lo puedan necesitamos solicitar. hacer, sí. A ver, depende también mucho de las empresas y estaría buenísimo tener, bueno, nosotros ya tenemos el laboratorio habilitado por SENASA y también hacer una habilitación del laboratorio, ¿no? De las buenas prácticas de laboratorio. Sí. Hablamos en su momento también con la gente de métodos alternativos de Capital, que tiene el método alternativo, y ellos nos decían que para muchas de las certificaciones de los que sí están validadas y que sí se necesitan, o necesiten la habilitación del laboratorio. Pero ya con eso... Claro. Eso es algo que por ahí, si querés contarles un chiquitín a los chicos de qué se trata la habilitación del laboratorio por SENASA, que es una cosa súper importante que lograron. Sí. La habilitación. Sí, la habilitación del laboratorio en realidad puede ser por SENASA, que es si es para uso de fitosanitarios o para fármacos de uso veterinario. Y la habilitación es básicamente que viene SENASA a tu laboratorio que pide ciertos requisitos como las paredes que sean lavables, el piso que sea, que no tengan bordes de 90 grados, la distribución del equipamiento, el flujo, y a su vez te pide todos los procedimientos anotados. O sea, necesitas sí o sí que estén las POEs, todas anotadas y escritos, como que haya también todo un seguimiento para ver quién fue el último que produjo, cuándo se produjo. Y eso lo hicimos a través de SENASA. Y también está la habilitación de las buenas prácticas de laboratorio, que se hacen por otra entidad. Y esas tenés que pagar, esas son pagas, son pagas. Sí, eso nos dijeron, que si no lo teníamos, o sea, si no teníamos un servicio, en definitiva no nos convenía porque habilitarlo todavía, o no es habilitarlo, sino... sí, que pase, que auditarlo porque tenés que pagar y se vencen anualmente. Claro, no. Claro. Por ahora. Exactamente. Bueno, pero tiene la habilitación de SENASA igual. Tenemos la habilitación de SENASA. Que es un montón. Exacto. Ahí tenemos algunos mensajes de los chicos. Luisina, que no tiene micrófono, dice, te iba a consultar si pensaron agregar algún compuesto en su análisis como algún tipo de agroquímico que muchas veces se correlaciona con problemas de salud reproductiva. Entiendo que por lo que mencionaste al final, sí lo considerarían. Bueno.
Y digamos que la Claro. amitrasa es casi un agroquímico. Claro, el amitrasa es casi un agroquímico. A ver, para la validación tenemos eso y hay algún agroquímico en esta lista interminable. Claro, Yo no me quise detener en cada uno de ellos, pero esta es una lista con la cual se hizo la validación del test. Y la idea es, no llego más, esta. está. La idea es, en realidad, poder utilizarlo, o sea, utilizar esta técnica para todo, para agroquímicos, para Claro. fitosanitarios, para todo. Pero bueno, con esta lista es con la que nosotros vamos a validar, porque ya son las listas que se saben, que producen este daño, este efecto. O sea, nosotros hasta ahora estamos evaluando, nosotros vemos daño, pero bueno, nosotros no tenemos que decir, bueno, obtenemos lo mismo que obtiene en Europa. Claro. Tenemos los mismos resultados, con los mismos cosas tenemos lo mismo. Que esa sería la validación de la técnica. Claro, tal cual. Sí, por ahí eso está bueno remarcarlo, que se trata de una validación, o sea, no es que van a ver si ese producto produce daño, ya sabemos que produce daño y lo que están haciendo ustedes es validar la técnica para corroborar. Exactamente, ¿no? Técnicas en las cuales nosotros ya veníamos trabajando y ya veníamos encontrando daño por otros fármacos. La idea sí, o sea, la idea es que de una vez que estén validadas, decir, mira, encontramos lo mismo que en Europa, no nos puedes decir nada, porque... Claro, tal cual, sí. Porque encontramos lo mismo, trabajamos igual, poder sí ya probar cualquier otro medicamento. Exacto. Y ahí Ezequiel pregunta si tienen pensado redactarlo como para tratarlo en cámara como ley a futuro, para que haya algo regulado, dice. La verdad que nunca lo pensamos. No sé, ¿se te ocurre redactarlo y presentarlo? Bueno, se acepta ayuda. Se acepta ayuda, claro. Porque ya eso, redactar algo en proyecto de ley es como algo que excede por ahí a las posibilidades que tenemos en este ambiente. Sí, es como mucho, hay que por ahí, nosotros ya estuvimos en comunicación con otros grupos que trabajan en métodos alternativos y por ahí tendría que hacer algo más grande para ir ya, pensarlo desde varios grupos que trabajemos en lo mismo, junto con empresas, no sé, hacer algo en conjunto, estaría bueno. Estaría genial, sí. Sí, y además, para mí, ya te digo, yo trabajo con animales de laboratorio, en realidad en la cátedra de animales de laboratorio, y ellos también ya vienen pregonando, ya presentaron en algún momento, en el 2016 o 2017, una ley para el uso de animales de experimentación, donde también podría llegar a regularse esto, porque va por dos lados distintos. Claro. Y no, tampoco, también está como caídas. En realidad tendrían que ser como dos cosas. Por un lado, de pedir esto, que la en toxicología reproductiva sea de evaluación, tenga que ser evaluada en cada uno de los medicamentos, pero por otro lado, también pedir que se regularicen la experimentación animal, porque hoy en día, como no está regularizada, para estas cosas que no necesitan nada, se usan animales. Claro. Como... Claro, sí. Bueno, parece que no hay más preguntas. Bueno, entonces damos por finalizado el webinario. Otra vez agradecerte, Anita, súper interesante. Me parece que hay una de Luisina, puede ser que no me hayas leído. A ver, más arriba. Muy interesante y clara la presentación, Ana. No tengo micrófono. Te iba a consultar si pensaron agregar algún compuesto de análisis. Era el de agroquímica. Sí, lo leímos. A ver, si había algo arriba, no. Elizabeth, ya la leímos. Pareciera que no hay nada más. Te siguen aplaudiendo. Bueno, otra vez, muchísimas gracias. Y bueno, cualquier cosa, todos los que están conectados tienen mi mail, así que si tienen alguna duda que les surge después, me pueden consultar y yo le paso la inquietud a Anita y bueno, a Noelia, que es del mismo grupo. Sí, con la que estamos tratando de abrir el laboratorio. Ya llegamos. Cualquier ayuda que se les ocurra, bienvenida. Bienvenida sea, tal cual. Bueno, muchas gracias entonces. Finalizamos el webinario. Adiós. Muchas gracias a ustedes.